Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles que en mi sitio, elvillegas.cl/tienda, ustedes pueden encontrar libros míos antiguos sobre los más distintos temas. He escrito libros sobre el amor, sobre libros, sobre un montón de cosas. No están todos ahí, pero hay algunos. Y hay una promoción. La promoción consiste en que si usted compra 2 o más libros, cada uno le sale por 5 lucas. 2 libros, 10 lucas, 3 libros, 15, y usted puede organizarlos como quiera. No hay paquetes predeterminados, usted puede comprar los 2 libros de entre los que hay, por supuesto. La combinatoria es entre los que hay, o los 3 libros entre los que hay, a 5 lucas cada uno. Y no olviden también que está disponible ahí este libro con historietas de este personaje muy encantador que era Quevedo, este ciego que no tenía ningún problema, que no andaba lloriqueando por su ceguera, que no pedía tratamientos especiales, que no andaba quisquilloseando de cómo lo tratan, que si de ciego o con problemas a la vista, nada. Es otra época, una época más simple en que tuve la fortuna de haber nacido y haberme criado. Era un personaje muy entretenido, muy interesante, como otro del mundo de las caricaturas y de las historietas chilenas de esos años, los años 60, 70. Así es que aquí está en mi portal. No voy a decir que se están acabando, pero se han ido bastante, y estas cosas, como nos ocurrió con Insurrección, que se fueron 3 ediciones de un paraguaso, de repente se van, simplemente, y no queda ahí. Y usted dice, bueno, ¿y dónde está mi libro? ¿Por qué no me pasan un libro? ¿Tiene usted todavía un libro? Y se enojan con uno porque no compraron los libros a tiempo. Así que eso, estimados amigos. Y vamos ahora a los temas. Hay un reportaje que hizo la televisión suiza respecto a cómo se está desangrando de profesionales Argentina. Desde antes, por supuesto, desde antes de lo que está también ocurriendo en Chile. Si ustedes ven ese reportaje, van a ver muchos puntos en común. El punto en común es que gente que tiene perspectivas profesionales interesantes, no solamente económicas, sino que profesionales, de desarrollar su ciencia, su actividad, de contactarse con otros profesionales de calidad, evidentemente que no tienen mucho interés en quedarse en sociedades donde empieza a primar el despojo a los llamados ricos o súper ricos, porque es una definición que va cambiando, una sociedad donde impera la desconfianza e incluso la hostilidad contra las personas que les va bien, contra los que juntan dinero por su esfuerzo, por su inteligencia. Unas sociedades donde el Estado se empieza a convertir en un depredador en gran escala, una sociedad donde empiezan a predominar no ya partidos políticos normales, sino que verdaderas bandas de asaltantes, y donde reina la ignorancia, y una ignorancia prepotente y arrogante además, cosas que lamentablemente han estado ocurriendo en Argentina hace mucho tiempo, siendo una sociedad tan dotada de recursos humanos y naturales como era Argentina. Pero las cosas terminan por agotarse, se están yendo. Siempre ha habido una fuga de cerebro, así se llamaba antiguamente, desde los países pobres hacia los países ricos, porque los profesionales buscan mejores perspectivas, son natural. No es solamente una cuestión de dinero, es una cuestión de perspectivas profesionales. No es lo mismo ser un laboratorista, un científico en una universidad latinoamericana donde impera el despelote, la indisciplina, las bandas políticas, los rayados, las funas y todo eso, a ser un profesional en Princeton o en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o por último en una universidad común y corriente, qué sé yo, la Universidad de los Patitos en Estados Unidos, donde por lo menos reina el orden, se respeta a los profesionales, a veces se venera incluso a los profesionales, a los científicos, hay perspectivas, hay una relación directa, presencial con otros profesionales de calidad. Es cierto que el Internet ha ayudado en los últimos años a facilitar los contactos sin necesidad de irse a otro país. Pero eventualmente llega un momento en que la persona quiere tener una relación mucho más estrecha con sus pares, con sus iguales. No basta con comunicarse por WhatsApp o poder tener acceso mucho más fácil a las investigaciones. No es eso solamente. Hay una cuestión que tiene que ver con el trabajo conjunto, con el intercambio de ideas en un café, en un pasillo, con los ánimos, con los espíritus
con los valores y con las ondas que reinan en un lugar donde se hace ciencia, por ejemplo. Y eso ya no reina en los países latinoamericanos. En los países latinoamericanos, y yo lo vi desde que entré a la universidad, ha sido siempre un territorio donde prospera la politiquería, la mala onda, la pereza, el afán de estudiar lo menos posible, una mala mirada, una mirada de sospecha ante los que estudian y quieren sobresalir o quieren hacer carreras académicas, un chaqueteo a todo dar. Los mismos académicos se convierten en personajes muy mediocres y envidiosos y chaqueteros unos con otros. Y no es un ambiente que promueva que promueva ninguna cosa en realidad. No me refiero solo a lo científico. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Argentina. Yo les sugiero que vean eso porque es lo que está ocurriendo en Chile también ahora. Empezó en Chile la fuga de profesionales. Como les he dicho varias veces, y no es ningún cuento, no les he leído los mails, solo algunos, pero me llegan muchos parecidos. Gente que están preparando para irse, ya están vendiendo sus bienes, eso toma tiempo. Están vendiendo su casa, están vendiendo el auto, están tomando contacto con las universidades o con los centros profesionales que se ofrecen como opciones fuera de Chile, cuál les conviene más. Es un trabajo lento. Uno no se va de un día para otro, pero hay mucha gente que lo está haciendo y hay muchos que ya se fueron. Y no solamente los profesionales, incluyamos en el lote de los que se van a los productivos, a los empresarios, a los que invierten, a los que hacen negocios, que son fundamentales. El que emprende es uno entre 1000 en un país siempre. Los demás están ahí esperando que los empleen. Miren, fíjense ustedes bien el significado de la frase. Que los usen, que otros los empleen porque ellos no han desarrollado ninguna idea, no han aventurado ninguna actividad, no han iniciado ningún negocio o lo iniciaron mal porque son incompetentes y entonces se quejan de que el mundo es injusto, que el sistema es injusto. Bueno, los países entonces de nuestro continente latinoamericano, que es un continente muy miserable en muchos sentidos, han estado desde siempre mirando para afuera, pero ahora esto se ha acelerado. Piensen ustedes en Venezuela. No solamente, o sea, si se han ido 5 millones de personas a Venezuela, ustedes pueden estar seguros que en esos 5 millones estaban prácticamente todos los profesionales de Venezuela. ¿Cuántos quedarán? Algunos pocos, que están muy viejos, pues ya no tienen ánimo, que no tienen ganas, o por último por una especie de patriotismo heroico, de seguir ahí para mantener flotando la cosa, pero se están yendo, ya se fueron. En Cuba en los años 60 pasó con eso que llamaron los imbéciles de siempre, los gusanos. Bueno, los gusanos hicieron prosperar el estado de Florida en Estados Unidos y Cuba quedó descremado. Tuvieron que esperar que inevitablemente en una o dos generaciones aparecieran otra vez los que siempre aparecen, el 5, 3 o 2% de personas superiores que empezaron a hacer cosas. Llegaron además gente de la Unión Soviética. Sin la Unión Soviética Cuba no habría durado todo lo que duró. Científicos, ingenieros, especialistas en todas las áreas de la Unión Soviética llegaban para mantener a flote el proyecto socialista de Fidel Castro. Nosotros estamos empezando a sufrir esa hemorragia. Solamente se puede detener si el próximo gobierno, que en parte en un mes más o en 2 meses más, da certezas, da seguridades, presenta una faz razonable. Ayer conversábamos de algunas cosas que ha dicho Boric que alientan alguna esperanza, que es el camino que eventualmente se va a seguir. Vamos a insistir en este punto porque hay otros elementos que tengo acá. Pero el hecho es que les quería contar de este documental, ustedes lo pueden buscar en internet, de una estación de televisión suiza sobre los profesionales que se están yendo masivamente de Argentina. Otro tema puntual que voy a tocar antes de ir a mi primer bloque comercial es el resultado de mail que recibí o comentarios respecto a lo que comenté ayer de las armas, de esta ley que se supone que debería existir para control. Aquí siempre se tiene que controlar todo, ¿no es cierto? Control de Uber, control de armas. Creo que algunos quieren controlar YouTube también. Regular, dicen, es una palabra, es un verbo que les encanta. Yo ya di mis argumentos ayer. Hay personas que insisten en que la cuestión de la posesión de armas de los privados es fundamental y tiene que ver con las libertades. Alguno me puso de ejemplo la Constitución norteamericana, que recuerden que es del siglo XVIII, donde se establecía el derecho de los ciudadanos a tener armas. Y de ahí se deriva la teoría de que eso es
una especie de garantía de que no va a haber un gobierno despótico porque los ciudadanos privados tienen armas. Los que dicen eso se olvidan de las enormes diferencias que hay entre el siglo XVIII y el siglo XXI, e incluso el siglo XX. En el siglo XVIII, Estados Unidos, el Estados Unidos que produjo esa constitución, no tenía un ejército estable y regular que pudiera ser usado por un déspota. El ejército se formaba llamando a los milicianos. El ejército con que Washington combatió a los ingleses eran ciudadanos comunes y corrientes que se enrolaron y llevaron sus propios mosquetes. La tecnología militar de esa época no iba más allá, en el caso del arma personal, del mosquete y el pistolón, ambos de un disparo. Y los ejércitos, bueno, tenían algo un poco más superior que la artillería, que tampoco era muy efectiva. O sea, comparada con la de ahora por lo menos. Entonces, es muy distinta la situación entre el ciudadano norteamericano del siglo XVIII o principio del XIX, que tenía un mosquete, tenía un rifle, una pistola, y el ejército prácticamente no existía, no estaba mucho mejor armado, a la situación actual. El abismo que hay entre un ciudadano privado con armas y un ejército es inconmensurable. Usted, aunque juntara, supongamos que hay un gobierno despótico que emplea el ejército, ¿usted cree que podría combatir a ese ejército juntando, no sé cómo, pero juntando a personas individuales que tienen una pistola en su casa? O incluso que tuvieran un rifle. Hay una distancia abrumadora de tecnología disponible, disciplina, organización, todo. Usted no puede combatir un ejército con una suma de individuos. Los tiene que organizar. ¿Cómo los organiza estos individuos privados que tienen en un ropero tienen una pistola? ¿Cómo los congrega? ¿En función de qué? Pero una vez que los congrega, supongamos que logra congregarlos, disciplinarlos y armarlos. Bueno, ya dejaron de ser individuos privados con un arma, se convierten en parte de un ejército. Entonces, el argumento de que la propiedad privada individual, de gente que no tiene ningún contacto unos con otros, de armas, es una garantía de libertad, es un sofisma absoluto. No resiste la lógica, no resiste el análisis histórico, no resiste ninguna cosa. Quería decir eso nada más. Esto no significa que yo esté a favor del control de armas, de que les quiten las armas que tienen en sus casas los civiles, que las han registrado y que corresponden a personas. No, estoy diciendo simplemente que el argumento de que es una garantía de la libertad es falso, completa y totalmente falso. Ni siquiera es una garantía de que uno puede luchar contra los delincuentes por las razones que vimos ayer y que son obvias. Los delincuentes son, en cierto sentido, un ejército en miniatura organizado. Contra ese ejército en miniatura tampoco un civil tiene muchas posibilidades, salvo casos muy excepcionales, pero en general un civil armado es como que tuviera una pistola de agua. Lo único que sirve un arma en la casa normalmente es para que haya un accidente con los niños. Y paso ahora a mi primer bloque, estimados amigos, que lo inicio con una oportunidad financiera interesante, que es lopin.com, una manera muy moderna, muy eficaz de invertir en el mercado inmobiliario digital. Usted puede partir con una OF para convertirse en accionista de este proceso. Por supuesto, puede poner mucho más. Lopin.com es la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario, es decir, una criptolopin respaldada por muchos metros cuadrados de proyecto. La moneda está ajustada más al IPC, a las UF, y por si ustedes no lo saben, el mercado inmobiliario que se maneja en este ámbito, el del Internet, el ámbito digital, dispone de muchas más facilidades, o más bien dicho, deja de lado muchos más obstáculos, muchos intermediarios, muchas situaciones que significan costos. Yo le sugiero que vaya a lopin.com. ¿Piensa usted que puede convertirse en partícipe de esto y partiendo de una miserable UF? Vaya y vea todos los detalles de esta oportunidad de negocios. Continúo con entrenainglés.com, ya saben, una academia que realmente los va a dejar a caballo del inglés, porque son profesores de inglés de verdad, porque saben inglés de verdad, porque saben enseñar, y usted puede conseguir, de eso lo que están ofreciendo, cursos online de inglés. Los cursos online son espectaculares, usted va a aprender como nunca antes inglés. Cualquier consulta, mande un mail a coordinación@entrenainglés.com. Y continúo con Oxinova, amigos, este producto desarrollado en Estados Unidos hace unos 15 años, ha sido muy efectivo, muy exitoso. Es una manera de combatir los malos olores que se generan en acequias, quiero decir, en sistemas de agua, especialmente en pozos sépticos o letrina, digamos, ese es el nombre
Usted esto lo mezcla con 1 litro de agua, este polvito que hay acá adentro, se forma en 20 o media hora, 20 minutos, media hora, una colonia de bacterias, vierte el líquido, por ejemplo, en la letrina, y se acabaron los malos olores en un rato, porque las bacterias se comen las bacterias a las otras bacterias que producen el mal olor. También lo puede usar usted, obviamente, en su casa común y corriente, que sí tiene salida alcantarilla, pero igual se junta material en la cámara, en el vertedero de la cocina, sobre todo en los restaurantes, para que hablar la cantidad de material orgánico que se junte, y ahí sí que no pueden tener malos olores en los restaurantes. Es realmente espectacular lo eficaz de este producto, e incluso me dicen algunos agricultores que ha servido para aumentar la fertilidad de sus campos, porque el agua que viene tratada con este producto, las aguas negras que usan para el riego, tratada con este producto, de algún modo destruye todos los elementos que perjudican el crecimiento de las plantas. Las plantas crecen mucho mejor cuando el agua ha sido tratada con esto. Esto es algo que me comunicaron recientemente y yo creo que es muy interesante saberlo. Y última recomendación financiera de este bloque: invierta en USA.cl. No tiene necesidad de saber nada sobre Estados Unidos, sobre inversión en Estados Unidos. Usted entra y invierta en USA.cl, empresa chileno-norteamericana, y lo van a hacer prácticamente todo por usted. Usted todo lo que tiene que hacer es elegir dónde quiere invertir. Y para eso le van a ofrecer un tremendo menú con 3.500 franquicias, más o menos, cientos de opciones inmobiliarias en el territorio norteamericano. Le van a abrir cuenta corriente en bancos norteamericanos, a conseguirle créditos hipotecarios, lo van a ayudar a constituir sociedades comerciales, y si usted se quiere ir a trabajar su dinero allá para vigilar de cerca la inversión, y nada más porque quiere cambiar de hábitat por las razones que veíamos delante, le consiguen visa residencia, estimados amigos. Así es que ya saben, si están pensando en grande, invierta en USA.cl. Bueno, una noticia que es más o menos puntual y que tiene que ver con algo que yo he tocado en otra oportunidad es que doña Teresa Marinovich, que es una de las mujeres inteligentes y valientes de este país, una miembro de la Asamblea Constituyente, creo que tiene todavía un canal de YouTube donde está haciendo sus programas, no sé con qué frecuencia en este momento, dado que es constitucional ahora, dijo que la prensa hoy en día está más interesada en el perro de Gabriel Boric, en el gato no sé de quién, o en que ella usó o no usó en un momento dado la mascarilla, y no están preocupados, por ejemplo, de los 25 crímenes que se han producido en los últimos días. Que lo consideraba esto inaceptable. Bueno, cuando uno dice que algo es inaceptable, lamentablemente uno suele estar diciendo que algo que ya ocurrió y que por lo tanto tuvimos que aceptar a la fuerza, no debimos o no debió existir, pero en el fondo decimos inaceptable por decir no tiene derecho a existir, pero tuvimos que aceptarlo porque esa es la realidad. Yo estoy con Teresa Marinovich en esto y en mucho más en lo que respecta al rol de la prensa. Creo que en los últimos años la prensa en Chile ha caído más bajo que nunca. Peor que en la época de Pinochet, donde al menos podían tener ellos, los periodistas, los ejecutivos de la prensa y toda esa gente, podían tener la razón, la justificación de que se estaban jugando quizás el pellejo o la libertad. Claro, entonces tenían que seguir, digamos, en la pauta que les daba el gobierno, y el periodismo consistía en ir a la Moneda, por ejemplo. Yo me acuerdo muy bien los periodistas de Moneda que se llamaban, que solían decir voy a Palacio en las mañanas. Me acuerdo de una periodista que decía voy a Palacio. Y ir a Palacio consistía en ir a una salita, ahí se juntaban a conversar, a tomar café, y les iban tirando los documentos que el gobierno quería que se dijera. Pero ¿qué alternativa tenían? Ahora no existe ese peligro, y sin embargo los periodistas renunciaron completamente a la vocación de informarse, de decir la verdad o de tratar de decirle, y se convirtieron muchos de ellos en activistas políticos. Es cuestión de que usted vea en la televisión a unas señoritas y a unos caballeritingos al borde de la histeria, acusadores, siempre en una postura agresiva contra quien no es de sus filas. Ya no son periodistas, son activistas, son parte del movimiento progresista. Y entonces están dispuestos a todo. Si alguien no es de su sector y le miró el popó a una dama, entonces ahí se le tiran encima y lo acusan y lo arrastran al estercolero, lo acusan de violador, lo acusan de acosador. Pero si alguien de su propio fila, alguien que se candidatea a alguna cosa,
resulta que tiene un tema por acoso de verdad, ni una palabra. Y esto no es nada. Podríamos poner 1.000.000 de ejemplos. Creo que la prensa cayó muy bajo y un resultado de eso, por lo que uno ve, hasta en las cifras, es que las audiencias de la televisión y las audiencias o las lectorías de los diarios van en picado. Lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos, dicho sea de paso, con las grandes cadenas. Les está pasando lo mismo. Salvo una o dos que hacen un esfuerzo, o por lo menos son opositores de esa tendencia, lambeculos de mucho periodismo en Estados Unidos y acá también. Salvo esos, están cayendo en picada. En picada. Ya la gente no les puede creer a estos personajes que vienen a leccionar al resto de la humanidad con sus pequeñas y miserables doctrinas, con sus pequeños y miserables intelectos, ignorantes. Bueno, vamos ahora a un tema político de mayor peso, que es una complicación para Boric, el tema de los indultos para los supuestos presos de la rebelión o presos del estallido social, o sea, los mártires, según la izquierda dura. El tema es complicado porque la derecha se niega en absoluto a entrar en este tema del indulto, de dar los votos para que ese asunto avance. Hay gente de izquierda también, supongo que la más razonable, que tampoco le gusta mucho el asunto. El proyecto ha sido pésimamente diseñado, no ha habido ninguna definición realmente precisa, y los intentos de Boric hasta el momento parece que han sido el tratar de sacar las castañas con la mano a Piñera. Porque pretende que este gobierno ahora en enero, este gobierno se haga cargo de echar a andar el proyecto, cosa que no tenga que hacerlo él, porque eso sabe que lo va a complicar mucho. Va a ser uno más de los elementos que van a mostrar, y van a ir creando, van a ir haciendo primero visible, más visible lo que ya es, y luego van a ir creando una fractura cada vez más amplia entre dos sectores que ya existen en el eventual gobierno, o sea, en el futuro gobierno de Boric, y que siempre existen en estos movimientos de transformaciones profundas, etc. Es la brecha entre los que todavía les queda un resto de razón y de realismo, y los descerebrados, los termocéfalos que quieren saltar al cielo, y que todo les parece poco, todo les parece una traición. Ya ven ustedes que en la sede, lo que llaman la moneda chica de Boric, ya apareció, ya le rayaron la pared acusándolo de amarillo. Entonces, este es un tema que lo complica a Boric, porque supongo que Boric, como cualquier persona con medio dedo de frente, se da cuenta que los llamados presos de la revuelta son la inmensa mayoría de ellos simplemente delincuentes, o personas que sin ser delincuentes profesionales cometieron delito. Porque asaltar y quemar un supermercado no tiene nada que ver con una manifestación política, eso es un delito. Y le arruinaron la vida a mucha gente. Entonces, quieren sacar la castaña con la mano a Piñera, en otro momento han querido endulzar la píldora con una teoría de reparar financieramente, se supone, a los que sufrieron perjuicios. O sea, supongo, si usted tenía un kiosco y se lo quemaron las primeras líneas, o estos heroicos manifestantes que siempre atacan a los que no tienen con qué defenderse, entonces habría que reponerle el kiosco, pero no hay plata para eso. ¿Cómo se definen los perjudicados? Y tampoco lo acepta la izquierda dura. La izquierda dura quiere que estén todos libres, que salgan como héroes de la cárcel, héroes que lucharon contra la injusticia, contra el fascismo. Esta es una fractura que está ya presente, que quizás no se ve mucho ahora, hay una capa de pintura electoral encima, pero es una fractura que existe y que va a ir creciendo. La fractura entre el sector, ¿cómo llamarlo? No sé, voy a darle varios nombres, ustedes vean cuál podría ser. El sector más o menos socialdemócrata de la coalición que llegó al poder, o de las almas que llegaron al poder, o llamémoslo, si usted quiere, moderado hasta cierto punto, por lo menos en comparación con los otros, o llamémoslo la gente que tiene algún sentido común, que tiene un sentido acerca de lo que es la ley, lo que es el orden y lo que es posible hacer. Ese es un sector. Y luego tenemos, por supuesto, como decía, a los termocéfalos, los revolucionarios a ultranza, los políticamente nihilistas que lo quieren destruir todo y que son violentos y que apoyan la violencia y la consideran legítima. Dicho sea de paso, entiendo que hubo una encuesta que se hizo entre estudiantes de la Universidad Católica y la gran mayoría de ellos consideró que la violencia era justificada políticamente. Piensen ustedes lo siguiente. Cuando uno responde eso, no es que esté diciendo, como yo lo podría decir yo,
La historia nos muestra, los hechos nos muestran que la violencia acompaña siempre estos procesos. Eso es un hecho histórico. Pero decir que se legitima es aprobar, no simplemente observar lo que ocurre, sino que aprobarlo como bueno, como correcto, como necesario, como justificado. Son cosas muy distintas. Para estas personas de esta agrupación, donde están incluidos, supongo yo, no sé, todo lo que tiene incluido, no sé si el Partido Comunista entero también está incluido ahí o no, o hay facciones distintas, uno siempre espera, curiosamente, hay una especie de inercia en esto, que los comunistas, a pesar de que uno está en el polo opuesto del pensamiento de ellos, hay algún grado de racionalidad y que en la hora 25 van a actuar en forma racional. Es una ilusión, yo creo. Bien, para ellos, para todos ellos, Boric es el amarillo. Y cada vez va a ser más amarillo. Y la pregunta que uno se hace es, a medida que empiecen a emerger más temas conflictivos entre estos dos bandos, que por ahora no se ven mucho porque está la capa, la pintura del éxito, el hecho que todavía no están gobernando, ¿qué van a hacer estos supuestos amarillos con los rojos, con los ultra rojos, con los revolucionarios sin límite, con los talibanes? No sé si Quintana pertenece, pero fue por lo menos el que inventó la frase la retroexcavadora, una frase muy lamentable, por supuesto, pero en fin, ¿quién es Quintana? No es precisamente un genio deslumbrante. Esto va a estar apareciendo desde el primer día del gobierno de Boric. Por eso que él está tan ansioso que este gobierno le saque las castañas. Cosa que el asunto quede oleado y sacramentado, que por último puteen al gobierno Piñera los izquierdistas. Pero no va a ser así. Va a tener que hacerse cargo de las plantas ponzoñosas que crezcan, de lo que él en parte también sembró durante su campaña número 1 y antes. Ahora quizás haya cambiado Boric. En su campaña número 2 tal vez no era solo todo una postura meramente para ganar votos, sino que ha ido cobrando algún grado de realismo su mente. No sé, ya lo vamos a examinar en un momento más, examinando lo que piensa el gurú de Boric, que es un político español que se llama, creo, Errejón, y si se llama de otra manera no importa, ustedes saben que me equivoco con los nombres. Pero antes de llegar a eso, permítanme contarles del Hotel Marimari, el hotel más exclusivo de Chile y uno de los más exclusivos del mundo. Antes solo era para extranjeros, ahora está abierto a los chilenos que quieran ir. Está situado en la región de los lagos, es maravillosa la región, es maravilloso el hotel. El personal es el mejor personal de Chile y quizás del planeta para atender a la gente. Es personal con PhD en servicio de hotelería. Usted paga la tarifa que corresponde al periodo en que va y usted no tiene que meterse más la mano al bolsillo. Todos los servicios del hotel están a su disposición todas las veces que quiera. Si se quiere tomar 18 whisky, ahí están los 18 whisky. Si se quiere dar 10 masajes, se los puede dar. Las salidas a terreno, a conocer esa hermosa zona con un guía turista, tampoco tiene que pagarle el guía turismo. Está todo incluido, todo. Esto es otra cosa. Esto no es ir a un hotel para estar ahí y luego salir para volver en la noche nomás a comer y acostarse porque uno va a otro lado. No, este es un hotel para estar. Este es un hotel para obtener ese descanso que realmente usted estaba buscando. Hotelmarimari.com. Yo le sugiero que entre a esa dirección porque van a ver fotos mucho más hermosas incluso que las que estamos mostrando. No sé por qué estamos mostrando esta en realidad. Hotelmarimari.com. Otra opción de inversiones y que puede ser también una opción de cambio de vida, cosa en que están pensando, como les he contado a muchos chilenos, es la opción que les ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, el programa Golden Visa Portugal, que consiste en lo siguiente: usted invierte un mínimo de 280.000 euros en Portugal y obtiene la Golden Visa, que consiste en que usted con 7 días que se dé una vueltecita por Portugal, automáticamente ahí ya obtiene la posibilidad de estar todo el tiempo, recibir todo el tiempo en Portugal con su familia. Va usted solo a darse una vuelta, recibe la visa y se va con toda la familia a vivir a Portugal, a trabajar, a invertir, por lo tanto también a moverse en Europa. Portugal es parte de la Unión Europea, por supuesto. Un cambio de vida y un muy buen negocio. Portugal es un lugar hermoso para vivir, muy tranquilo, y las oportunidades comerciales están ahí esperando que usted llegue con su platita. Los detalles en Golden Visa Portugal, también de la dirección a mi derecha, estimados amigos. Y no solamente existe esto de la Golden Visa, existen otros beneficios, pero averígüelos ahí entrando a ese sitio, porque si no me voy a alargar demasiado. Y luego tenemos Edifito,
este software para administrar edificios o condominios que lo hace prácticamente todo, claro, con un administrador que lo opere. El administrador se convierte en un genio de la administración porque el software le hace todo, le recuerda todo, le procesa todo. En el edificio no van a haber nunca más problemas de ninguna clase. El software está como es una inteligencia artificial que está pendiente de todo lo que tenga que ver con la administración de un edificio. Si usted es miembro del comité de administración del edificio donde usted compró un departamento, donde usted arrienda departamento, lo que sea, y usted es de los que deciden qué hacer con la administración, no solamente piense en contratar a un administrador, por supuesto, sino que piensen que ese administrador cuente con este software, que va a estar disponible con un descuento del 10% si mencionan que supieron de él en este programa de vuestro servidor, Edifito. Y última opción que les menciono financiera por el momento es compreoro.cl. Ya saben, un sitio donde usted compra lingotes de oro chiquititos, pero muy valiosos, 10 gramos, 24 quilates, mucha plata, o lingotes de plata, o los dos, 1 kilo, plata pura, mucha plata. Usted los tiene en su casa, los tiene donde quiere, son objetos físicos, usted los tiene físicamente en sus manos, los guarda donde quiere, los lleva donde quiere y en todas partes se los van a comprar. Nadie rechaza el oro ni la plata, son valores intrínsecos, son metales preciosos. Es una buena manera de tener una parte de sus recursos con esta póliza de seguro, sabiendo que nunca les va a pasar nada. Lo único que puede pasar con el oro y plata es que suban, nunca van a bajar, nunca han bajado. El señor gurú de Boris, este señor que creo que se llama Errejón, pero podría llamarse Perico Los Palotes, da lo mismo, es un político de Podemos, un político bastante conocido, bastante importante en España, y que ha hecho muchos viajes, ha estado en muchos países progres, y parece ser que viene de vuelta todas esas cosas. De hecho, ha dicho un montón de cosas que yo se las voy a mencionar, porque parece ser el hombre al que le pone mucha atención Boris. Así que es interesante ver qué es lo que piensa Errejón para saber qué quizás piense también Boris. Este caballero dice, entre otras cosas, las revoluciones se prueban cuando son capaces de generar orden. Un orden nuevo, pero orden, que dé certezas y que incluya a la mayoría de los que estaban en contra. Este es un concepto completamente distinto al de quienes piensan en algo así como la revolución permanente, aplastar, dominar, simplemente someter a los que están en contra, no incluir a nadie, excluir, dejarlos en un rincón, a los pecadores, a los fachos, como quieran que los llamen. Este es un concepto totalmente distinto. Dijo, la prueba fundamental del éxito no es asaltar el palacio, sino garantizar que al día siguiente se recoja la basura. O sea, que la sociedad siga funcionando normalmente. Los actos heroicos, el asalto al Palacio de Invierno bolchevique, el asalto al cuartel Moncada que falló de Fidel Castro, todas esas cosas, no. Lo que interesa es que haya un orden. Bueno, y por lo demás, esto que está diciendo este personaje es bastante obvio. Si aquí no inventó la rueda. O sea, todo sistema social es un sistema de orden. No puede haber una sociedad que no tenga un orden, que no tenga leyes, instituciones y cosas que funcionan como siempre, como igualmente todos los días y funcionan igual. Obvio. Pero es una obviedad que algunos de los revolucionarios que solo están pensando en echar cosas abajo, que siempre están pensando en qué instituciones le van a pasar la máquina retroexcavadora, que siempre están viendo lo que está de pie como un obstáculo a no sé qué cosa vaga, vaporosa y paradisíaca que pasa por sus pequeños cerebros. Es bueno que alguien les recuerde eso. Dijo más, y me parece interesante, porque se mandó un viaje a Venezuela, un poco como hizo un teórico francés de la revolución, que después también se pegó el alcachofazo de lo tonto que había sido. No sé si ustedes se acuerdan, los más viejos de Regis Debray, que se mandó un viaje a Bolivia. También quiso ver cómo era la cosa, la revolución que estaba tratando de iniciar Che Guevara. Bien, este señor fue a Venezuela, volvió y dijo lo siguiente, voy a leer textual lo que dijo. Debo ser el único que regresó de Venezuela más institucionalista, más gobernista, más conservador. Dijo, la constante histórica es el orden, no la rebeldía. Sin orden no hay nada. Ahora, naturalmente, estas aseveraciones de
de este caballero no nos dicen demasiado, porque toda sociedad, buena o mala, despótica o no, del momento que decimos aquí hay una sociedad que está funcionando, es porque tiene alguna clase de orden. El problema es qué clase de orden es. La sociedad china funciona, tiene un orden, es un orden impuesto por el Partido Comunista Chino, con sistemas de vigilancia granular, de control granular, como les he contado. Es un orden y funciona. Ahora, evaluar si eso es bueno o malo ya depende de los puntos de vista de cada cual. Entonces, claro, ¿qué clase de orden? Evidentemente que los movimientos revolucionarios de un signo o de otro, en algún momento dado, después que termina la pelotera, después que llegan al poder, quieren orden. Hitler liquidó a las tropas de asalto, la SA, dirigidas por un señor Fromm, creo que se llamaba el apellido, no estoy seguro. Los camisas pardas, porque ya no eran útiles, estaban produciendo puro despelote, estaban creándole problemas con el ejército alemán, estaban creándole problemas con las clases medias y altas, estaban creando problemas por todos lados, ya no le servían de nada y los reventó. Él quería un orden, el orden nazi, pero quería un orden. ¿Qué orden quería este personaje cuyo apellido no estoy seguro? Habría que preguntarlo. Pero al menos queda clara una cosa. Que si Boric está leyendo a este señor, capaz que esté regresando, si no de Venezuela, sí de su adolescencia, más institucionalista, más gobernista y más conservador de lo que era. Por poco popular que sea eso, porque como dijo este mismo señor, creo que lo anoté también, dijo que las rebeldías son más espectaculares, son los que llaman la atención, son los que entusiasman sobre todo el cabrerío, ¿no es cierto? La otra cosa, el orden, es una lata. Pero con rebeldía y con cabreríos y con pintados y con rayados y con violencia y con tomas y con esto y con lo demás, ya usted no mantiene un orden, no mantiene una sociedad funcionando. Vamos a ver cómo se traduce todo esto en la práctica de Boric y su gobierno. Yo no sé tampoco en qué grado este personaje español tiene peso en la mente de Boric. No sé qué otras lecturas tiene Boric también, porque todo esto está en un libro que escribió este caballero. Bien. La Cámara aprobó y despachó, entre paréntesis, ¿a qué hora empecé este programa? A las 5:30, ya, no me queda mucho. La Cámara aprobó y despachó el proyecto que financia el PGU, la pensión garantizada universal, para que al menos en parte esta sea pagada con un impuesto especial para los súper ricos. Cosa que no corresponde porque la Cámara de Diputados no tiene atribución constitucional para determinar temas impositivos. Eso es propiedad única del Ejecutivo. Es de resorte del Ejecutivo y nada más. Pero fuera de eso, la cuestión es qué eficiencia tiene. Según Ricardo Lagos Weber, el impuesto al patrimonio no resuelve el tema del financiamiento. De hecho, en distintas partes, en el pasado reciente, en Europa y en otros lugares, y por distintas razones o motivos, se instituyeron estos impuestos especiales a los súper ricos y fueron un fracaso. Los súper ricos tienen de alguna manera, no son tanto en primer lugar porque si no, no serían súper. En el momento que se habla de súper ricos, están hablando entonces de un grupito muy pequeño. Dicho sea de paso, yo no conozco cuál es la definición que tiene acá en Chile de los llamados súper ricos. Porque yo me imagino que es una definición que puede ir cambiando y ampliándose, haciéndose más transversal, para hablar en términos políticos, en la medida en que necesiten más plata. Cuando vean que los realmente súper ricos, aunque les pongan la pistola al pecho, no van a poder producir tanto dinero, entonces van a ampliar el concepto súper rico para abarcar lo que sea hasta usted. Tiene dos autos, uno del año 80 y el otro del año 86, usted es súper rico. Vaya pasando la platita. Pero hay algo más. Los súper ricos no son una vaca lechera que usted la ordeña todas las veces que quiera porque la vaca no se puede arrancar de donde usted la tiene, pues del corral donde la tiene, del campo donde está pastando. La vaca usted la lleva a la lechería y le saca toda la leche que quiera. Los súper ricos no son así. Estas vacas se pueden mandar cambiar. Y de hecho eso es lo que sucede en estos países cuando empiezan con la teoría de los súper ricos, con todos los agregados, los anexos emocionales, de sospechas y de hostilidad que está en este concepto súper rico, que ya suena como una acusación. Súper rico. Pecaron. A alguien le robaron la plata. Saquémosle, metámosle la mano al bolsillo. Que devuelvan lo que robaron. Hay toda una connotación
tácita en esto de los súper ricos. El resentimiento y el odio de algunos sectores que detestan, ya por razones incluso de historias personales, todo lo que suene a ser rico, a que le vaya bien, qué sé yo, todas esas cosas en que un grupo se pone por encima de los demás, ya es algo insoportable. Entonces, ¿qué pasa con los súper ricos? ¿Qué pasa con las personas que empiezan a recibir empiezan a hacer blanco esta actitud y empiezan a meterle la mano al bolsillo por todos lados? Que se van, pues. O por lo menos se va su dinero. Entonces, ¿qué plata? Usted le mete la mano al bolsillo, pero resulta que en el bolsillo hay un llavero nomás. Flor de financiamiento. Gran idea para que se espanten los inversionistas. Decir, oye, Chile es un país donde le están metiendo la mano a los súper ricos, la mano al bolsillo a los súper ricos, es un país donde se sospecha a los súper ricos, es un país donde castigan a los súper ricos, es un país donde castigan el capital, es un país donde están pensando todo el tiempo en royalties cada vez más alto, es un país donde creen que la economía consiste en algo así como la teoría del modelo Robin Hood, robarle a unos para pasarle a otros. Claro que en el tránsito entre el bolsillo del rico y el bolsillo del pobre, esta gente del medio, estos benefactores de la humanidad se quedan con la parte del león, por supuesto. Mala política. Tal vez esta pensión garantizada universal no está bien financiada hasta este momento, pero hay otras formas, hay otras maneras de buscar financiamiento. Algunas de ellas las mencionó el ex ministro de Hacienda Rolf Luder. Si uno quiere financiar un programa que le parece fundamental, lo que hace, para que no haya ningún problema, para que no haya que meterle la mano al bolsillo a nadie, y para que el gobierno no empiece a emitir dinero, o no se produzcan otras clases de desequilibrio, es sacar la plata de otros proyectos del gobierno. O sea, se viste un santo desvistiendo otro, pero todo queda en familia, dentro del Estado. La suma neta es cero. Simplemente la más plata que se gasta aquí es menos plata que se gasta acá, por lo tanto no hay ningún ataque a los equilibrios fiscales. Esa es una manera. La otra es buscar otro tipo de impuestos que apunten a una población mayor que simplemente estos llamados súper ricos, ya que quieren instaurar estas personas esta cultura de la fraternidad universal y del amor universal entre todos nosotros. Bueno, que todo el mundo entonces se ponga, nos demos todos la mano y nos metamos nosotros mismos la mano al bolsillo para pagar la pensión garantizada universal. Pero esto de estar buscando a uno que pague por todos los demás, lo que se llamaba en el mundo antiguo las liturgias, los ricos eran también esquilmados, tenían que los ricos poner la plata, y lo que sucedió con eso es que los ricos se mandaron cambiar finalmente. Estoy pensando en lo que sucedió al final del Imperio Romano, precisamente. Miren ustedes cómo se repite la historia. Entonces, vamos a ver qué definición tienen de los súper ricos. Vamos a ver cómo se financia el tema, que no es simplemente cosa de robarle a unos para darle a otros. Esto tiene que ser hecho de forma más seria y más eficaz, y tomando en cuenta los antecedentes que tenemos, lo que ha pasado en otras partes. Y finalmente aquí, amigos, una noticia desagradable, ¿no? Esto que forma parte de lo que podríamos llamar las noticias del gran mundo, pero que también ya son noticias en Chile, que es que esta variante del COVID, el Omicron, está creciendo con una rapidez tremenda, es menos letal, es menos peligrosa que el COVID número 1, el COVID 1.0, pero más contagioso. En Europa se dice que la oleada va a tener muy pronto la mitad de Europa enferma. Ok, con eso significa que en un mes se van a haber enfermado todos, y luego se van a sanar casi todos, y van a quedar, por así decirlo, con la mejor vacuna posible. Así funcionan las epidemias. ¿Cuántas veces dije lo de las ondas? Que crecen, disminuyen, bajan, porque los virus están todo el tiempo mutando, pero en este proceso las poblaciones finalmente van generando las resistencias, unos porque se enfermaron, otros porque se vacunaron, otros porque se vacunaron y se enfermaron igual, pero luego se recuperaron. Los procesos son muchos. Y el tema de los encierros no funciona. Yo alguna vez dije en un programa relativo a esto, que salvo que todo el mundo, todos los habitantes del planeta, o por lo menos todos los habitantes de un país, todos estuvieran encerrados en su casa sin sacar ni la nariz, los encierros realmente lo único que hacen, porque al final son simplemente parciales, porque alguien tiene que distribuir la comida, alguien tiene que llevar las cosas. Al final lo único que hacen estos encierros es demorar el proceso, prolongarlo. Lo cual tiene sentido si uno toma en cuenta que al prolongar el proceso
se distribuye en un lapso de tiempo más largo la gente que va a caer enferma, y de entre los que caen enferma los que van a tener que ir al hospital. Puede ser. Pero si esta peste, esta variante, el Omicron, es más suave, ya no va a haber un problema tanto con los hospitales. Y lo del encierro yo no sé de qué va a servir. Lo va a servir simplemente para seguir arruinando los países, para seguir echando abajo las economías. Y como dije también 20.000 veces, peor que una pandemia es que se venga abajo una economía, porque entonces ahí, si se viene abajo la economía, se viene abajo la sociedad. Si se viene abajo la sociedad, se vienen abajo los hospitales también. Y entonces caemos en una situación como estas películas de fin de mundo, distópicas, donde pandillas de tipos armados entran al supermercado a ver si quedó alguna cosa para robársela. Tenemos que aceptar y afrontar esto como ha sido afrontado en otros periodos con plagas 1000 veces más mortíferas, cuando teníamos 1000 veces menos recursos de salud, menos recursos económicos, cuando la gente era infinitamente más débil de salud, no había nada, la gente se moría a los 30, 40 años, la gente era de 1,60 m de estatura, todo era así, éramos subdesarrollados biológicamente. Y se afrontó, no por gusto, pero se afrontó. Ahora estamos en una situación infinitamente más positiva para la humanidad. Y tenemos que afrontar, pues si se enferma todo el país, yo he estado hasta ahora invicto, como dicen. Claro, vivo encerrado en mi casa, salgo muy poco, casi no salgo. Pero si me llego a enfermar, voy a aceptarlo como un hecho. Bueno, me tocó a mí, me enfermaré, estaré una semana pasándolo mal, quizás ni siquiera tan mal, no más de tantas gripes que he tenido en mi vida. Y luego me mejoraré y se acabó el problema. Incluso voy a seguir haciendo el programa. Tenemos que tener aquí a esta altura una actitud distinta, porque por lo que yo he visto históricamente, las epidemias son muy duraderas porque está este tema, primero, de las mutaciones, y segundo, un hecho nuevo, bastante nuevo, es que todo el planeta está conectado ahora. Antes, bueno, ni siquiera se sabía que existía un continente que se llama América en Europa. No había ningún contacto. Por eso cuando llegaron los europeos a América, se murieron como el 90% de la población aborigen, con cualquier enfermedad que trajeran en sus cuerpos, sin estar enfermos, pero uno porta muchos virus, muchas bacterias, y no tenían resistencia a nada, y murieron en masa, el 90% de la población en algunas partes de América. ¿Sabían ustedes eso? Bien, estimados amigos, el libro que les voy a mostrar ahora, se los voy a mostrar después de contarles que usted puede conservar su plan de ISAPRES, en términos de plata, si usted se pone en contacto con conservatuplan.cl, que ofrecen servicios legales para bajar o conservar el precio de sus planes. Tienen muchos éxitos legales y a usted no le cuesta un peso. Así que si le llegó la famosa carta o el mamotreto donde le explican por qué le tienen que subir, antes de firmar, decir sí y agachar cabeza, póngase en contacto con conservatuplan.cl. Contáctese también con SMF si quiere que su fachada de piedra pizarra se mantenga bien, se pueda limpiar fácilmente los rayados y luzca mucho mejor. El abrillantador de SMF es un producto acrílico que entrega esas virtudes, abrillanta y protege. Notariospress.cl, ya saben, sacar papeles notariales rápidos en su computador, en su casa, en su oficina, y luego va a la notaría a recoger el papel ya listo, firmado por el notario. En unos cuantos minutos está Liz Taylor, en vez de estar horas instalado esperando la atención. Entre a notariospress.cl. Y para vender un inmueble rápido, Ángel Hey. No les digo más, Ángel Hey es el hombre que está vendiendo rápido en Chile en este momento. No olvidéis, hermanos en Cristo, espacioajedrez.com. Ya les dije, usted está preparando su viaje de vacaciones, está viendo qué juego va a llevar, el Metrópolis, las cartas, el cacho. Lleve también al ajedrez, y si no lo tiene, espacioajedrez.com tiene unos productos excelentes, y esta vez el ajedrez va a ser algo distinto a todas las demás vacaciones. Su niño, ese niño, al menos uno de ellos, que se meta en el juego, usted va a ver cómo va a adiestrar su mente y cómo va a mejorar su rendimiento intelectual, y eso le va a quedar por toda la vida. Es el mejor regalo que usted les puede hacer. Y no olviden Mi Climo, la mejor climatización de Chile. Premiado 2 veces, no será por casualidad, premiado internacionalmente, no solo en Chile, en el mundo. Así es que
miclimo.com. Si usted es cliente del Banco Santander o del Banco Chile, con las tarjetas de esos bancos puede comprar entre 3 y 24 cuotas sin interés. El libro que les quiero mostrar hoy día es del mismo autor del libro que les mostré ayer, incluso se los mencioné. El libro que les mostré ayer era Reinos Desaparecidos, Vanished Kingdoms, de Norman Davis, y les dije que había escrito otro, y este otro es este, Europa. Una historia, dice, porque pueden haber muchas historias de esto como de otra cosa. El libro es muy interesante. Un panorama de Europa, el este y el oeste, desde la edad de hielo, o sea, cómo se empezó a formar físicamente, geográficamente, cómo cambió, hasta la Guerra Fría. Y desde los Urales, que es una cadena montañosa en Rusia, hasta Gibraltar, que ustedes saben, Gibraltar es el extremo sur de la península ibérica. Ahí está el estrecho de Gibraltar que separa Europa de África. El libro es muy entretenido, muy interesante, muy completo. Este historiador es un tipo bien especial, ¿no? Tiene una visión, y yo he leído hartos libros de historia de Europa, créanme, he leído el de J.M. Roberts, que es muy bueno, y este es distinto en muchos sentidos. Es un cuadro, qué sé yo, de repente con unos insertos adentro. Por ejemplo, ustedes ven aquí que está... Aquí toda esta parte está marcada dentro de un recuadro donde un determinado tema que ha aparecido en el texto acá es desarrollado con más detalle, a veces anecdóticos, muy interesantes. Este es un libro, un clásico de la historia de Europa, yo se los recomiendo fervientemente. Yo lo voy a leer por segunda vez, a pesar de que es un libro, digamos que tiene más de 1000 páginas, ¿no? De texto, sin contar las notas. Estoy viendo aquí 1220 y tantas páginas, no, 1120 y tantas páginas. Pero nadie lo obliga a leerlo todo en un fin de semana. Uno se puede tomar todo el tiempo del mundo. Yo recomiendo leer 2 o 3 libros al mismo tiempo, cosa que los libros gordos como este, uno los va leyendo con calma, y los otros libros más cortos, uno los va leyendo más rápido. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Se me salió el marcador que tenía aquí. Y será hasta mañana con Nicole Rodríguez.